líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con Liliana Hernández, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Bienvenida. Asia, ¿cómo estás? Bien, y estoy seguro que la gente va a estar interesada en escuchar tu análisis sobre la corta perspectiva que incluye el 2015, año electoral, con condiciones muy específicas de la economía venezolana. Hoy ha sido titular en todas partes el anuncio del ministro Marco Torres en el sentido de que no está prevista una devaluación. Sí. Incluso él decía que hay ciertas decisiones que no se anuncian, así como un pitcher no dice te voy a lanzar un strike, te voy a lanzar una bola. Lo ha dicho varias veces además. Esa es una frase que él utiliza mucho. Ahora, ¿cómo ve Liliana Hernández ese 2015 cuando la gran mayoría de los economistas han dicho que el 2014 era el año sin elecciones ideal para las medidas impopulares? Sí, bueno, mira, yo creo que vamos a empezar por lo del ministro. En Venezuela, cuando alguien nos dice que no va a haber control, no va a haber devaluación, nos asustamos. No olvidemos que Nicolás Maduro, en enero de este año, nos dijo en la Asamblea Nacional que él no iba a devaluar. Y nada más vamos a recordar un poquito, pues. Es verdad que en Venezuela hay un 6.30 en el presupuesto nacional, pero todo lo que consumimos nosotros es a 11 o 12, a 50 o a 100. O sea, con suerte, eso es lo que tú adquieres los bienes en el mercado. No lo vas a adquirir nunca a 6.30. Ha sido parte del problema que tenemos. Cuando uno ve al ministro diciendo 6.30, se siente como que estamos hablando de Narnia. O sea, aquí hay una gente que entra a Narnia, sale de Narnia, en el mundo ideal, el mundo de la fantasía, pero los venezolanos seguimos en el mundo de la realidad, y es que ese 6.30 no existe para los venezolanos. En materia de medicamentos, que digamos es lo que el Estado lo utiliza cuando lo asigna, en materia de alimentos, el punto no es que los medicamentos sigan eso, es que no consigues el medicamento tampoco. Y si vas a materia de alimentos, no consigues el alimento, y si lo consigues no te lo están vendiendo a $6.30, te lo están vendiendo a $1 superior. Y eso lo sabe todo el que me estoy yendo, que he visto los boneros en la calle, la gente vendiendo por ahí. Ese no es el precio ni de la harina, ni el azúcar, ni el jabón para lavar la ropa, ni el suavizante, nada de eso se está consiguiendo a 6.30. O sea, hay como algo que nos preocupa para el 2015. Tú lo decías muy bien ahorita. Si en el 2014 no se tomó ningún tipo de definición política, no se asumió una definición en materia económica, mucho más complicado el 2015, que es el año electoral. Es un año donde el gasto público no se va a reducir, y lo que más nos preocupa, y eso hay que decírselo a la gente, si tu presupuesto en tu casa de este año, vamos a poner que el presupuesto de mi casa y tu casa este año, nosotros en enero nos sentamos y dijimos, mi amor, este año vamos a gastar 570.000 millones de bolívares, nada más eso, que es el presupuesto de la nación. Resulta que ese presupuesto está terminando este año y todavía no han culminado los créditos adicionales. De lo que habíamos acordado gastar, vamos a terminar gastando más de 940.000 millones de bolívares. O sea, estamos hablando de casi el doble de presupuesto. ¿Qué es lo que estamos gastando en este 2014? Pero yo me siento contigo y te digo, ay, Eduardo, vamos a hacer presupuesto el año que viene, mi amor. Y el año que viene, mi amor, solo vamos a gastar 740.000 millones de bolívares. Tú me tienes que responder y decirme, ¿cómo hacemos para gastar 740, Liliana? Claro. Si ya este año hemos gastado 940.000 millones. O sea, ¿cómo? ¿Que dónde reducimos? Y el problema de dónde reducimos es que no estamos hablando de lujo. Podríamos reducir la corrupción, pero eso el gobierno no está dispuesto a reducirlo. Entonces, ¿dónde reduce? ¿Reduce salario? No. ¿Reduce medicina? No puede. ¿Educación? No puede. ¿Servicio público? No puede. Pero en efecto, hay una reducción por ineficiencia de los servicios, pero el dinero supuestamente está en el presupuesto nacional. Entonces, cuando tú ves ese escenario en el 2015, uno dice, ya no es sincero el presupuesto, estás calculándolo sobre una base que no es cierta, no tienes dólares tampoco en el 2015, tienes que asumir pagos de deuda, y si no hay dólares, lamentablemente no hay para nosotros comer, no hay bienes, no hay servicios para nosotros, porque nosotros no los producimos en Venezuela. El mismo ministro de Finanzas decía en estos días en un programa que un amigo de él ya estaban haciendo los carritos para llevar las maletas en las líneas aéreas, lo estaban comprando. Y yo decía, bueno, me parece que el ministro esté feliz por eso, es muy bueno. El problema del ministro es que no hay empresas del Estado produciendo más café, más fertilizantes, más insumos para la limpieza de la gente y de las viviendas de uno. No hay harina, no hay aceite. Ojo, y muchas de esas empresas son del Estado y no están produciendo. Entonces, el problema, como no hubo correcciones este año, se te va a agudizar el año que viene. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Porque mira, tenemos un año electoral. Sí. Ahora, muy responsablemente te quiero preguntar. En el medio está la gente.
hay estudios que indican que la popularidad del presidente Maduro ha bajado y el año que viene hay elecciones muy importantes. Y si las matemáticas del presupuesto de cada familia indican que la situación no mejora o que va a ocurrir lo contrario a lo que el Ejecutivo está percibiendo o está pronosticando, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Para todos nosotros que independientemente de nuestras posiciones ideológicas estamos montados en el mismo barco. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Que el gobierno, como va a estar en un año electoral, necesita más bolívares para poder satisfacer las demandas. Y la única forma de hacerlo es que, bien o mal, va a buscar o endeudamiento o, aunque ellos no digan devaluación, ¿quién tiene los dólares para que se vendan a 50? ¿Quién tiene los dólares para que se vendan a 100 en el mercado? Aunque al gobierno no le gusta hablar de ese mercado, pero ¿quién los tiene? ¿Los tienes tú? ¿Los tengo yo? ¿Los tiene cualquier empresario? No, aquí hay que producir dólares PDVSA. Y ese es el que en definitiva termina financiando todos esos mercados. No los financiamos los venezolanos. Entonces sigue produciendo la maquinita muchos bolívares. Y con esos bolívares, me imagino yo que ellos tratarán de correr la arruga el año que viene hasta llegar al momento de las elecciones. Y después del momento de las elecciones ya veremos qué hacemos. Con endeudamiento y generando más bolívares, como pueden llegar. Porque vas a tener problemas. Ponte tú, el gobierno acaba de anunciar ahorita un 15% de aumento salarial. Ese 15% para todos, que se uniría al 30% que ya habían dado, no está en el presupuesto. A mí me llama la atención que en la Asamblea Nacional lo lógico sería que en este momento hicieran una redistribución de gastos y que no se aprobara el presupuesto en segunda discusión hasta que eso no se incorpore en las partidas presupuestarias. ¿Qué es lo otro sano? Si la Fuerza Armada tiene un 45% de aumento, ese no está en el presupuesto que ellos entregaron en la Asamblea Nacional. Eso tiene que ser incorporado ahora. Y yo no he visto a ningún parlamentario, no he visto a la Comisión de Finanzas diciendo que ellos van a reestimar o a redistribuir el gasto en el presupuesto para que esas partidas se incorporen. Si no se incorporan, ¿qué va a pasar el año que viene? Que hay que estar fabricando bolívares y bolívares para poder satisfacer eso que ya es un compromiso con los trabajadores, tanto de la administración pública como de la Fuerza Armada. Pero ¿por qué no lo dejamos clarito? Y es donde uno ve esta locura que estamos viviendo de querer tapar la ineficiencia del gobierno. Tú anuncias la cosa. Bueno, chicos, si tú sabías que ibas a aumentar y lo venías pensando, deberías haber enviado ya tu propuesta a la Asamblea Nacional de cómo va a quedar el presupuesto. Lo que uno no puede estar de acuerdo es en este desorden, porque este desorden, donde no quedan las cosas claras en el presupuesto, es lo que te va generando muchísima más corrupción. ¿A qué vamos? A muchos créditos adicionales el año que viene. Me imagino que muchos se van a financiar con lo que es el reintegro de este año al 31 de diciembre, cuando el Estado no ha gastado, no ha contratado, todo lo que supuestamente queda en tesorería pasa nuevamente a esa unidad del Tesoro y se redistribuye vía créditos adicionales. Eso debe ser lo que va a ocurrir un poco el año que viene, pero la conclusión de todo eso es más inflación, que la pagamos todos los venezolanos. No vas a tener un abastecimiento de los productos como lo esperaría, se normalice el abastecimiento de productos y servicios en Venezuela. Y lo otro que hay que decirlo, que seguimos financiando presupuestos en un porcentaje muy alto con impuestos sobre la renta y con el IVA. Quiere decir que todos los que nos están viendo sepan que todo lo que se gasta en este estado no nos los da papá petróleo nada más. Petróleo nos da los dólares para poder comprar y traer los insumos. Pero el resto, los bolívares, cuando la máquina empieza a funcionar, lo ponemos nosotros los venezolanos. O sea, ya está bueno decir, el gobierno nos dio, el gobierno qué bueno que me entregó. No te entregó nada, hermano. Te está entregando lo que tú vas y pagas en el IVA, te está entregando lo que tú pagas en el impuesto sobre la renta, que de una u otra forma tiene que... Ahora, Liliana Hernández, cuando los economistas vienen diciendo que la situación se va a poner peor, cuando tú le dices a la gente que nos está viendo hoy al mediodía que va a haber más inflación, muchos dirán, bueno, pero las cosas pueden estar peor que hoy. Yo te planteo ahora este aspecto que tiene que ver con el sector privado. No puede haber empleados si no hay empleo, y no puede haber empleo si no hay un empleador. El sector privado, que además tiene que asumir, que por cierto, Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, cuando le fue consultado el aumento del 15%, él decía, bueno, en el sector nuestro no hay novedad prácticamente, porque ya por vía de contrato colectivo estamos bastante, incluso por arriba en muchos casos. Pero entonces, ¿qué le espera al sector privado, al que requiere confianza, seguridad jurídica para ir hacia adelante? Mira, el sector privado requiere confianza, seguridad jurídica y que le lleguen las divisas a tiempo para poder producir. Esto aquí se ha querido, aquí hay, y lo estamos claros todos los venezolanos, aquí se perdieron más de 20.000 millones de dólares conocidos, porque lo dijo Giordani.
Y hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables. Todos los días nos sacan una lista de 500 empresas, 700 empresas, pero eso no fue que se regó así. Aquí tienen que haber unos que eran los capos de esa mafia de dólares que algún día tendrán que decirnos quiénes son. Cuando uno ve ese tipo de cosas y que al final lo te quieres trasladar al sector privado, no, el culpable es el sector privado. El sector privado está produciendo. El sector privado lo que necesita es confianza y que tú le permitas que esas empresas que están trabajando ahorita un 40, un 50% de su operatividad, pues puedan aumentar y puedas tener más bienes y más insumos en Venezuela. Todos estamos de acuerdo con, oye, ojalá todo lo que consumamos en Venezuela sea hecho en Venezuela. Ese es el sueño de todos los venezolanos. Creo que ahí, rojos, amarillos, verdes, azules, todos pensamos lo mismo. Pero el punto es que no es soñar con cómo consumir algo hecho en Venezuela, sino cómo tú le facilitas a la industria, a la empresa privada venezolana, al pequeño, al mediano, al grande, las condiciones para que él lo pueda hacer y sin temor de lo que va a hacer. Pero las variables macroeconómicas del año que viene, que por cierto hay algo llamativo, o sea, aquí vamos con unas variables macroeconómicas que no están, supuestamente se acuerdan entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Es verdad que todo eso se ha fusionado hoy en día, pero debería existir de acuerdo con la Constitución y deberían ser variables ciertas. Poner crecimiento de 3% el año que viene no pareciera lo más lógico desde el punto de vista de la variable. Bueno, el cambio a 6.30 ya no, eso ni discutirlo. Hasta el propio gobierno, uno recuerda a Rafael Ramírez, y era uno de los que decía que a 6.30 no podíamos seguir. Pero bueno, ahí están las contradicciones del gobierno, donde pareciera que lo que hace falta es una persona que conozca de economía y de finanza pública para que dirija este barco que va como muy a la deriva y sin una brújula exacta hacia dónde nos lleva. Cuando tú ves todas esas variables, uno dice, bueno, definitivamente con ese escenario para el sector privado es muy difícil un crecimiento sólido, pero lo que más preocupa es la persecución. En estos días pasaban en el canal del Estado unas empresas señaladas por acaparadores, no sé qué y tal. Yo estuve hablando con una gente, no estoy defendiendo ninguna empresa, no voy a decir exactamente cuál fue el ramo, pero hablé con gente que compró de lo que esa gente distribuía. En efecto eran cauchos lo que esa gente vendía. Y mucha gente me estuvo comentando, vale, pero si esa gente vendía los cauchos al precio que era, nunca se conseguían baratos con ellos, al precio que era. Y de repente trajeron una importación y decidieron que el show era montarlo en ese galpón. Llegaste, ¿tú crees que eso genera estabilidad, no solo para la empresa, sino para la gente que consumía de esa empresa, que sabe que ese señor no estaba de verdad atracando a nadie, sino que estaba vendiendo el caucho al precio que se lo había entregado al dólar, de acuerdo con el dólar que le habían suministrado? Cuando tú tienes un anuncio ahorita de que, bueno, vienen unas navidades chéveres, señores, prepárense porque viene la línea blanca y los bancos van a dar crédito. Mira la contradicción del gobierno. Los bancos van a dar crédito y vamos con línea blanca y usted lo compra en Bicentenario en efectivo y si no por el Bicentenario, por Banco de Venezuela y por no sé qué otro banco con tantos meses de financiamiento. Y Maduro te dice por el otro lado, yo le agradezco que por favor no vayan a caer en el consumismo con los aguinaldos. No gasten, no gasten. Esas son las contradicciones que uno vive en este estado, donde al final uno se pregunta, pana Nicolás, ¿se te olvidó cuando eras dirigente obrero, chico, trabajador? En Venezuela no hay un trabajador, no existe, que le llegue el aguinaldo y no tenga el 50% del aguinaldo comprometido. ¿Cómo tú le vas a decir que no lo gaste? Entonces, esas son las cosas, Eduardo, que si no se definen, tienes un ambiente de mucha incertidumbre el año que viene y con un año electoral, todos sabemos que por encima va a estar los votos, que las definiciones que el país requiere. Con la suerte de que los venezolanos somos duros en el aguante y el llamado a la gente es a que tenemos que seguir luchando. Por eso hay unas elecciones parlamentarias, hay que trabajar para esas elecciones parlamentarias y hay que seguir propositivo. Yo creo en lo propositivo. Me gustaría de verdad que en la Asamblea ellos permitieran una propuesta por parte de los parlamentarios en función del presupuesto y de mejorar las condiciones financieras del país para el año que viene. Pero nosotros seguiremos proponiendo, el gobierno tiene que tomar la decisión, pero lo importante es que la gente entienda que tenemos que seguir luchando, que los cambios están ahí y hay que pelear por ellos. Gracias por la visita, hasta pronto. Liliana Hernández, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Seguimos con Entrina, hasta mañana. Gracias, Eduardo.